una diapositiva del fémur para que ustedes más o menos se guíen. Voy a darles a conocer, están escuchando jóvenes, ¿no? Sí, doctor. Ya. Las fracturas del trocánter mayor y del trocánter menor. Son fracturas, pueden ser intertrocanterias. Las del trocánter mayor pueden ser puras. Se producen estas por contracción violenta del glúteo medio y por traumatismos directos. Son poco desplazables, presentan dolor y limitación a la abducción de la cadera. Las del trocánter menor son puras. Se producen por contracción brusca del psoas ilíaco. Son poco desplazadas. Para el diagnóstico, una radiografía. El tratamiento generalmente incoherente, con inmovilización con aparato de yeso pelvipedio, en abducción por un mes, y en las de trocánter menor, en reposo en cama con la cadera en semiflexión con 2 almohadas por 2 semanas. Las fracturas de cuello de fémur. Son consecuencia de osteoporosis o por la senectud, frecuentes en mujeres. Se producen por traumas directos, caídas simples o traumas indirectos por torsión. Estos se clasifican en mediales o intracapsulares y laterales o extracapsulares. Las mediales pueden ser a su vez subcapitales y transcervicales. Las fracturas mediales, según el trazo, por abducción, intermedias o en abducción. Las fracturas laterales pueden ser basicervicales, transtrocantérias, subtrocantéricas. Signos y síntomas: dolor en la cadera, actitud en posición, rotación externa, aumento de volumen en región inguinal, acortamiento del miembro, impotencia funcional. Para el diagnóstico, una simple radiografía. Complicaciones generales y locales. Las generales pueden llevar a una broncopulmonía o infecciones urinarias y escaras. Las locales pueden darse necrosis, retardo de consolidación, pseudoartrosis. El tratamiento, inicialmente una tracción continua y la reducción con fijación interna de las fracturas laterales. Puede emplearse fijación externa, la fisioterapia y la inmovilización temprana. En las luxaciones de cadera, o sea, la cabeza del fémur se sale fuera de la cavidad cotiloidea. Se produce mayormente por choques de automóvil o derrumbes. Existen 4 tipos de luxación, 2 posteriores. A la vez estas puede ser ilíaca alta e isquiática baja, y 2 anteriores que puede ser obturatriz alta o púbica o baja. Las luxaciones patológicas tienen origen por ajeno a un trauma. Los síntomas: dolor, actitud variable de la luxación, limitación elástica, limitación al movimiento, acortamiento del miembro de la cadera en flexión. Pueden presentarse compromiso del ciático, del nervio ciático. Las complicaciones pueden ser inmediatas o mediatas, pueden ser complicaciones vasculonerviosas, puede haber fracturas de la ceja o del fondo cotiloideo, puede haber necrosis de la cabeza femoral, artrosis. Para el diagnóstico, una radiografía. El tratamiento: a veces se hace tratamiento incruento bajo anestesia general, seguida de un aparato de yeso. En luxofractura se plantea el tratamiento quirúrgico cuando existe desplazamiento de los fragmentos. Fractura de la diáfisis del fémur. Son relativamente frecuentes. Bueno, acá tienen esta diapositiva. Más abajo. Más. Son tipos de osteosíntesis, ¿no? Que hacemos reemplazos articulares cuando hay fracturas de cabeza del cuello del fémur. Ponemos prótesis. Ahí están las diafisiarias del fémur. Son relativamente frecuentes, se presentan por mecanismo directo por un aplastamiento o indirecto por torsión o palanca. Según su trazo pueden ser transversales, oblicuas, espiroideas o múltiples o comminutas. Son fracturas por acción comúnmente desplazadas por acción muscular. Proximalmente intervienen el glúteo medio y el psoas,
distalmente intervienen los aductores y los gemelos. Los síntomas son signos del dolor, la movilidad normal, deformidad, rotación, cabalgamiento, acortamiento, impotencia funcional, tumefacción. Una simple radiografía para el diagnóstico. El tratamiento puede ser conservador o cruento. En niños se emplea la tracción continua y el yeso pelvipedio. En los adultos se prefiere la reducción cruenta u osteosíntesis. En fracturas supracondyles del fémur, ahí donde está esa diapositiva, acá a la derecha en la esquina, donde ustedes ven aquí, esa diapositiva que está con un tornillo, es un clavo intramedular. Las fracturas de la extremidad distal del fémur la clasificamos en supracondylias, condilias y de desprendimiento epifisiario. Las supracondilias son poco frecuentes, se producen por mecanismo directo. El desplazamiento es posterior por acción de los gemelos. Signos y síntomas: dolor, hemartrosis, movilidad normal, impotencia funcional y crepitación. Diagnóstico con una simple radiografía. Tratamiento puede ser conservador, contracción esquelética o luego un aparato muslopedio. Si no se corrige aceptablemente, se puede hacer una reducción cruenta con osteosíntesis. Importante, después el tratamiento de medicina física. Las fracturas condilias del fémur son determinadas por traumatismo violento, siguiendo el eje del fémur, que se produce por compresión longitudinal con una rodilla en valgo o en varo. Pueden ser unicondilias de trazo vertical o supracondilias de trazo en T. El desplazamiento puede ser hacia arriba o lateralmente. Síntomas: lo mismo: dolor, hemartrosis, deformidad en varo o en valgo, aumento del diámetro transversal, movilidad normal, crepitación, impotencia funcional. Diagnóstico: una simple radiografía. Tratamiento puede ser incruento o cruento. El incruento, traccionando, comprimiendo el foco de fractura y un aparato de yeso. El cruento se realiza para conseguir una reducción, fijar con los fragmentos, con placas atornilladas y colocarse también acompañado de un yeso. El tratamiento para el restablecimiento funcional es el tratamiento de medicina física y rehabilitación. El desprendimiento epifisiario distal del fémur son frecuentes entre las edades de 8 a 13 años. Se producen por hiperextensión violenta de la rodilla. El desplazamiento epifisiario es anterior. Los síntomas son dolor, hemartrosis, deformidad, aumento de diámetro antero-posterior, impotencia funcional. Diagnóstico con una simple radiografía. Pueden presentarse complicaciones vasculo-nerviosas popliteas. El tratamiento es incruento, haciendo tracción, presionando hacia la epífisis desplazada. Se inmoviliza con yeso o con rodilla en flexión. Después se cambia un aparato de yeso con la rodilla en extensión. Y luego el tratamiento de medicina física y rehabilitación. La ruptura del aparato extensor de la rodilla son poco frecuentes. Se produce por mecanismo indirecto, por contracción del cuádriceps, directo por caídas en rodilla. Son de trazo transversal, de base de la parte media y apical, vertical, marginal, estrellado, múltiples fracturas comminutas. Síntomas: dolor, hematoma prerrotuliano, hemartrosis, desnivel o escalón rotuliano, limitación variable, ruptura del aparato extensor por ruptura del cuádriceps y los alerones rotulianos. Clínicamente, la ruptura del extensor se manifiesta por dolor, depresión cuadricipital e impotencia funcional. La radiografía es importante y hacer diagnóstico diferencial con la fractura de rótula o ruptura del aparato extensor. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico en fracturas desplazadas y rupturas del cuádriceps. Más abajo. La luxación de rodilla. Aló. ¿Ahí estará en su consultorio? Rodilla.
Ahí dice causas: el accidente de tránsito, las complicaciones, lesiones del ciático, popliteos, ligamentos cruzados, lesión del tendón rotuliano. Son poco frecuentes, se producen por mecanismos directos, por traumas o indirectos, por movimientos forzados. El desplazamiento de la tibia puede ser hacia adelante, hacia atrás o a los lados. Las luxaciones más frecuentes son anteroexterna y posteroexterna. Las lesiones son de ligamentos, de la cápsula, a veces por arrancamientos óseos. Síntomas: dolor, actitud en extensión de las luxaciones anteriores, flexión en las posteriores, aumento del diámetro anteroposterior en las luxaciones anteriores y posteriores, aumento del diámetro transversal en las luxaciones laterales, deformidad en bayoneta sagital y frontal en las luxaciones anteriores y posteriores o laterales respectivamente, desplazamiento medial o lateral de la rótula, manifestaciones ocasionadas por lesión vascular o nerviosa, tratamiento: reducción incruenta inmediata, inmovilización con yeso por 3 meses. La reducción cruenta se indica en luxaciones manualmente irreductibles y las luxaciones antiguas. La luxación de rótula es poco frecuente, se produce por mecanismo indirecto, por trauma sobre el borde externo de la rótula, por contractura muscular brusca. Síntomas y signos: dolor, actitud en semiflexión, ubicación de la rótula sobre el cóndilo externo, imposibilidad para la extensión pasiva, impotencia funcional. Diagnóstico: una radiografía. Tratamiento: incruento o conservador. Con reducción, la reducción se logra relajando el cuádriceps, la cadera flexa y la rodilla extendida. Se presiona el borde externo de la rótula medialmente, se inmoviliza con una rodillera de yeso y la fisioterapia. Cuando hay luxación recidivante o reiterativa de la rótula, se produce generalmente en forma espontánea, sin trauma previo, cada vez que se flexiona la rodilla. Las alteraciones óseas son ingenu valgo, hipoplasia del cóndilo externo, dismorfismo rotuliano y torsión tibial, alteración de las partes blandas, hiperlasitud, atrofia del vasto interno. Síntomas: alteración de la morfología de la rodilla, ingenu valgo, desplazamiento lateral, el dolor, inestabilidad articular. Tratamiento quirúrgico: numerosas técnicas, capsuloplastías, transposición del tendón rotuliano medial y distalmente, osteotomías correctoras en ingenu valgo, patelectomías cuando hay artrosis y dolor. Lesiones meniscales. Es la afección más frecuente en rodilla por accidentes deportivos en adolescentes y jóvenes. Se presenta a más edad, cuando se presenta en personas de más edad, por cambios degenerativos articulares, por traumas menores. En niños se presenta el menisco discoide, que afecta al lado externo, que se compromete el menisco interno. Sobre él existe el genu varo. El mecanismo de producción es la torsión de la rodilla semiflexionada con el pie fijo en el suelo. La ruptura del menisco puede ser longitudinal o en asa, del cuerno anterior, del cuerno posterior, medial, periférico. Los síntomas y signos: dolor, crujido, bloqueo, tumefacción, hemartrosis, hidroartrosis, actitud en semiflexión con resistencia elástica para la extensión. Los quistes meniscales más notorios en flexión de la rodilla. La radiografía o artrografía o resonancia magnética pueden dar el diagnóstico preciso. El tratamiento: inicialmente analgésicos, punción articular para evacuar la hemartrosis, inmovilización con yeso según la evolución, menisectomía preferentemente parcial. El tratamiento hoy día se hace con artroscopía. Fracturas proximales de la tibia. Ahí ven el cajón, la maniobra de Lachman y la rotación interna a nivel de la rodilla. Cuando están lesionados los ligamentos cruzado anterior, el lateral interno, el cruzado posterior y el ligamento lateral colateral externo. Lesiones de la tibia. Las lesiones proximales de la tibia. Su incidencia después de los 30 años se produce por caídas en abducción forzada, trauma directo en el lado externo de la rodilla. Puede haber
lesiones ligamentarias, hundimiento del platillo tibial externo, desplazamiento del fragmento cuneiforme externo, fragmentación múltiple, pueden ser según el trazo, irregulares, marginales, en T o en Y invertidas, síntomas, dolor, hemartrosis, tumefacción, equimosis, ensanchamiento de la epífisis tibial, el varo, en valgo, movilidad anormal, limitación funcional. Es preciso una radiografía. El pronóstico depende del grado de lesión y de la edad del paciente. Puede hacerse tratamiento incruento conservador. También una tracción esquelética previa a la colocación del yeso. Cruento con osteosíntesis, las fracturas no son reductibles manualmente. Fractura de la diáfisis del peroné. Son fracturas poco frecuentes, se producen por mecanismo directo o indirecto, por la palanca en reunión del tercio inferior con el tercio medio. Los síntomas: dolor, impotencia, tumefacción. La radiografía. El tratamiento incruento con un aparato de yeso, bota de yeso, muslopedio por un mes y la rehabilitación. Fracturas aisladas de la diáfisis de la tibia, de escasa frecuencia, sobre todo en adultos, por mecanismos directos o indirectos, por movimientos forzados en flexión y torsión. El nivel de fractura es el sitio de impacto, la unión en el tercio inferior con el medio y el mecanismo, la fractura es indirecta. Síntomas: dolor, aumento de volumen, impotencia, tumefacción. Puede hacerse tratamiento incruento y si hay desplazamiento, el tratamiento quirúrgico. Las fracturas de la diáfisis de la tibia y del peroné son fracturas frecuentes. Su mecanismo por acción es directo o indirecto. Cuando el mecanismo es directo, está en relación con el puntapié. Puede haber 2, 3 fragmentos o conminutos. Por mecanismo directo, su trazo generalmente es transversal. También puede haber mecanismos de fractura que pueden ser por flexión o por torsión. Cuando la fractura es por flexión, puede ser en sentido antero, posterior y lateral, con trazo generalmente oblicuo. Cuando la fractura es por torsión, se presenta en la unión del tercio inferior con el tercio medio. El trazo espiroideo. El desplazamiento puede ser lateral, angulado, con rotación, con cabalgamiento. Síntomas: dolor, aumento de volumen, tumefacción, flictenas, deformidad, acortamiento, crepitación. La radiografía es diagnóstico. Tratamiento incruento si no son desplazadas y puede hacerse cruento si son desplazadas. Ahí ven ustedes los ejemplos que hay en el manejo. Fracturas de tobillo. Pueden ser maleolares del pilón tibial, supramaleolares de desprendimientos epifisiarios. Las maleolares son frecuentes en adultos. Se registran 4 tipos: por abducción y rotación externa, por pronación, por combinación de abducción y pronación. Pueden darse las fracturas de Dupuytren-Pot, de Dupuytren-Destot, Meissenove, por supinación. Síntomas: signos: dolor, aumento de volumen, deformidad, signo del hachazo, equinismo, diámetro, aumento del diámetro transversal, talón elongado, impotencia funcional, peloteo astragalino. Radiografía para diagnóstico. Tratamiento incruento cuando no están desplazados, cruento si las fracturas son irreductibles o inestables. Fracturas del pilón tibial. Su mecanismo de producción es la caída de los entalones por altura, la inclinación de la pierna hacia adelante y hacia atrás. Tipos son, según el mecanismo: marginales anteriores, marginales posteriores y conminutos. Síntomas: dolor, tumefacción, limitación, impotencia. Radiografía es preciso para el diagnóstico. Pronóstico es frecuente desfavorable, produciéndose artrosis en las fracturas no corregidas. Tratamiento incruento en las fracturas no desplazadas y reducción cruenta en osteosíntesis con tornillos, las que no se corrigen incruentamente, y la fisioterapia. Las fracturas supramaleolares son frecuentes en adultos mayores de 40 años. Pueden ser de trazo oblicuo, espiroideo, múltiple o en T.
Puede haber compromiso articular, desplazadas y no desplazadas. Las fracturas desplazadas pueden presentar angulaciones en valgo, en recurvatum y anticurvatum. Los síntomas, signos, dolor, tumefacción, deformidades angulares, impotencia funcional, tratamiento incruento, si no son desplazadas. La tracción esquelética puede ser transcalcánea, la revisión cruenta con osteosíntesis con tornillos, placas, osteotomías supramaleolares correctoras. En los desprendimientos epificiarios del tobillo se presentan antes de los 18 años, predominan entre 9 y 14 años de edad. Su mecanismo de producción es la abducción y rotación externa, la pronación, combinación de abducción y pronación y la supinación del pie. El desplazamiento es hacia adelante, atrás, afuera y hacia adentro. Síntomas, dolor, tumefacción, deformidad, impotencia. Puede haber tratamiento conservador o incruento y si son desplazadas, tratamiento cruento. Las luxaciones de tobillo son raras, menos infrecuentes. Pueden ser subastragalinas laterales o luxaciones asociadas a las fracturas. Clínicamente, dolor, tumefacción, deformidad, impotencia. Radiografía en posiciones forzadas permite reconocer las subluxaciones. El tratamiento incruento, la reducción es manual bajo anestesia y va seguida de una bota de yeso. Fracturas del astrágalo son poco frecuentes, predominan en adultos. El mecanismo de producción de las fracturas del astrágalo: flexión dorsal violenta del pie, flexión e inversión, flexión y abducción. Puede haber fracturas del cuello del astrágalo, sagitales, de la apófisis externa. Los tipos de fracturas del astrágalo por su localización en el cuerpo, en el cuello y en la cabeza, en la apófisis externa y posterior. Las fracturas del astrágalo también pueden ser parcelares o totales. Por el trazo de fractura puede ser transversas, sagitales, conminutas. Síntomas, signos, dolor, premaleolar externo, tumefacción, equimosis, limitación, impotencia, desviación del pie en varo. Se puede descartar lesiones del maleolo y de ligamentos externos del tobillo. Las complicaciones: necrosis avascular del cuerpo y artrosis. Tratamiento: inmovilización con yeso, fracturas desplazadas, reducción manual, tracción esquelética, y fracturas antiguas se puede llegar a una artrodesis. Fracturas del calcáneo son relativamente frecuentes por caídas de altura, en posición parada, trauma plantar sobre el calcáneo, mecanismo de producción, aplastamiento, arrancamiento, cizallamiento. Se clasifican en fracturas del cuerpo en un 80% y parcelares en un 20%. Las fracturas del cuerpo del calcáneo pueden ser por cizallamiento y pueden ser sin desplazamiento, con hundimiento, con minutos, con lesión articular y lesión articular. Las fracturas parcelares son por arrancamiento o el pico de pato y por aplastamiento. Pueden afectar la tuberosidad posterior, el sustentaculum talis y la apófisis mayor. Síntomas: dolor, tumefacción, equimosis, hematomas, deformidad, prominencia ósea, limitación a los movimientos, impotencia funcional. La radiografía está indicada en posición AP, lateral y axial. Permite precisar el diagnóstico de las secuelas del pie sambo, doloroso, la rigidez, anquilosis, fibrosa, artrosis. Puede haber tratamiento conservador con yeso, tracción transcalcánea rápido, con hundimiento y lesión articular, compresión talar y el yeso, tracción calcánea y artrodesis en artrosis post-fractura. Fractura del escafoides son poco frecuentes, se clasifican en fracturas del tubérculo y del cuerpo. Del tubérculo son por arrancamiento. Las fracturas del cuerpo son de dos fragmentos, uno superior mayor con desplazamiento hacia arriba, otro inferior más pequeño. Síntomas: dolor, tumefacción, prominencia, impotencia funcional. Diagnóstico con radiografía. El pronóstico es desfavorable en fracturas del cuerpo.
tratamiento incruento con bota y puede hacerse una reducción manual o tracción esquelética, depende si están o no desplazadas. Fracturas del cuboides y cuñas pueden ser aisladas o puras, asociadas a luxaciones mediotarsianas o transtarsianas, transtarso-metatarsianas. El mecanismo de producción son aisladas por un trauma indirecto. El desplazamiento no existe o es discreto. Síntomas: dolor, tumefacción e impotencia. Una radiografía para el diagnóstico, el tratamiento conservador o incruento, posteriormente la fisioterapia. Fractura de los metatarsianos. Se producen comúnmente por traumas directos o aplastamiento que comprometen más el metatarsiano. Si el desplazamiento es poco frecuente, si existe hacia la planta del pie. Su localización en el cuello, en la diáfisis o en la base de los metatarsianos. Síntomas: dolor, tumefacción, equimosis, impotencia funcional. Radiografía se precisa para el diagnóstico. La evolución en caso de no ser tratadas: alteración de los arcos del pie, callosidades plantares, artrosis tarso-metatarsiana. Puede hacer un tratamiento con inmovilización con bota de yeso. En las fracturas desplazadas, tracción manual, tracción cruenta, osteosíntesis y yeso. Y uso de plantillas ortopédicas. Fracturas de la falange de los pies. Continúa. Oye, cambia. Más. Sigue. Ay, no me queda. Las fracturas de las falanges se producen por aplastamientos, traumas directos o puntapiés. Se afectan con frecuencia las falanges distales y pueden ser fracturas expuestas. El desplazamiento es mayormente hacia el dorso. Clínicamente: dolor, deformidad, tumefacción, impotencia. La radiografía es para el diagnóstico. El tratamiento: inmovilización con férula o bota de yeso y cura quirúrgica e inmovilización en fracturas expuestas y antibiótico terapia. La luxación del astrágalo y subastragalina son poco frecuentes. Por común, el desplazamiento es antero-interno. Los síntomas: tumefacción, dolor, actitud. Radiografía es para el diagnóstico. La luxación total del astrágalo es poco frecuente. Corresponde a una doble luxación del tobillo, astrágalo calcánea. Puede haber ruptura de los ligamentos lateral del tobillo e interóseo. El astrágalo se encuentra enucleado, o sea, fuera, la cabeza hacia adentro, la cara inferior hacia atrás. Se produce por supinación o flexión plantar violenta del pie. Clínicamente: dolor, deformidad, herida premalleolar, desplazamiento del astrágalo. Complicaciones: necrosis isquémica del astrágalo y artrosis. Tratamiento: reducción debe ser precoz, con anestesia general. Utilizarse la tracción esquelética, a veces la reducción cruenta. Artrodesis subastragalina, cura quirúrgica en las luxaciones abiertas y aparato de yeso y la fisioterapia. En luxaciones tarsio-metatarsianas de Lisfranc, poco frecuentes, se producen por caídas del caballo. Puede haber el desplazamiento de la base del metatarsiano hacia arriba y el dorso lateralmente. Clínicamente y radiológicamente se aprecia dolor, tumefacción, deformidad del pie, impotencia, desviación. El tratamiento: reducción incruenta, bota de yeso, a veces la reducción cruenta. La luxación metatarsofalángica son lesiones raras, más frecuente en el primer dedo. El desplazamiento de la primera falange hacia arriba y hacia atrás y el primer metatarsiano. Clínicamente: dolor, deformidad. La cabeza del metatarsiano se palpa en la planta. La articulación interfalángica está en flexión. La reducción debe ser incruenta, inmediata, inmovilización con aparato de yeso. Bueno, hablando de pie, las deformidades, tenemos pies, el pie plano, el pie cabo,
tenemos tipos de pie, el pie cuadrado, el pie egipcio y el pie griego. Ustedes me van a buscar por qué llamo el pie griego, pie egipcio y pie cuadrado. Lesión del nervio ciático popliteo externo, da el pie caído, igual que la lesión del nervio radial, el pie se cae por lesión del nervio ciático popliteo externo. Tener presente en el miembro inferior la presencia de sangre en muslo, el hematoma de Morella-Vallée. A veces se saca 1 litro, 2 litros de, se evacúa sangre o hematoma porque el sangrado es profuso. Hay que tener mucho cuidado en las fracturas de fémur o heridas por lesiones por arma blanca o por bala. Puede haber lesión de la arteria, puede haber lesión del nervio, puede haber lesión básculo nervioso. Siempre ustedes atinen, no solamente es ver una radiografía. En lesiones de rodilla, lo mismo, mucho cuidado. Hacer un buen diagnóstico. Si es lesión meniscal, si es lesión del ligamento, si es lesión del rótulo, si es lesión del tendón rotuliano o ruptura del aparato extensor de la rodilla. En pierna, lo mismo, lesiones frecuentes, básculos nerviosos. Tener presente el síndrome compartimental, siempre tomar pulsos distales, en dedos, en las manos, en pies. Ustedes siempre no tienen que acostumbrarse a evaluar al paciente en forma meticulosa. No es la cosa mirarlo al paciente, ya está hinchado, tiene dolor, tiene limitación y me olvido del pulso. Mucho cuidado. En niños el tratamiento de fracturas de fémur generalmente es conservador con aparato de yeso. Esto hasta los 6 años. Niños mayores de 6 años, cuando hay desplazamiento no se logra un tratamiento conservador, hay que hacer reducciones cruentas poniéndole placas y tornillos tanto en la tibia como en el fémur. Otro tipo de lesiones, los meniscos, es frecuente en los deportistas. Cuando una rodilla está bloqueada, no puede extender o está en inflexión, hay que pensar siempre en lesión meniscal. Para eso, ustedes lean los mecanismos, lean los signos indirectos, la maniobra de Bragar, vean, ustedes lean, ¿no? Es cuestión que también lean sus libros, no es la cosa, yo les estoy dando solamente parámetros que les va a servir bastante, porque yo tengo acá mis libros para eso, ¿no? Acá, digamos, acá en esta radiografía, vean, ¿no? Cómo han puesto tornillos, fracturas, en esas fracturas, en la tibia, vean, ¿no? Son diferentes tipos de tratamiento que uno realiza. El espolón calcáneo también, las talalgias. ¿Por qué duele el talón? Pensar siempre en el espolón calcáneo. Pero más que todo las talalgias son por problemas inflamatorios. La llamada fascitis plantar. Ustedes lean de anatomía, tienen que saber qué cosa es la fascia plantar. El tendón de Aquiles también es frecuente, las rupturas del tendón de Aquiles, el signo del hachazo, signo de la pedrada, signo de la patada o de la pedrada. El deportista está ahí, no he calentado y me ha pateado. No he calentado para entrar a jugar y me han tirado una patada, no es así. Esto, la ruptura del tendón de Aquiles o del tendón calcáneo es frecuente. No es una emergencia, pero a veces los pacientes ya no pueden ponerse de puntillas. O sea, la plantiflexión es negativa. Ahí están haciendo las maniobras. No hay, cuando están ahí haciendo presión de los gemelos y no se mueve. Cuando está roto el tendón de Aquiles, no hay la flexión. Lo mismo, ya hemos hablado de las cuñas, de primera, segunda y tercera cuña, pueden haber fracturas en el pie. La luxación del Lisfranc, articulación tarso-metatarsiana, tiene estabilidad intrínseca como resultado de la forma de los huesos, los ligamentos dorsales y plantares o interóseos. Se conoce como ligamento de Lisfranc, el ligamento interóseo dorsal. Es entre el segundo metatarsiano
y el cuneiforme del medio. La clínica dolor, limitación, siempre producido por el ligamento de Lisfranc. Del cuboides ya lo hemos hablado, puede salirse, lesionarse. El tratamiento de estas fracturas del cuboides pueden ser secundarias a torsiones asociadas a lesiones del escafoides. Igual, fracturas de los metatarsianos, ahí ve un metatarsiano. Si no está desplazado, tratamiento conservador. Si están desplazados, tratamiento quirúrgico. Bueno, cuando hay luxaciones de los dedos del pie, hay que reducirlos. Ahí vean en el primer dedo una fractura conminuta de la falange distal. No se preocupen, eso no necesita yeso. Puede el paciente seguir caminando. No va a pasar no va a haber problemas con este tipo de lesiones en los dedos del pie. ¿Preguntas, jóvenes? Eso es todo. Sus imágenes, ¿no? Ya. Milagros. Presente, doctor. A ver, ¿qué es el pie equinovaro para ti? Tienen que saber. El pie equinovaro, pie sambo, pie talipes son deformidades de nacimiento. El niño nace con el pie torcido hacia adentro. Eso hay que hacer tratamiento desde que nace. Hay muchas técnicas para poder, antes de llegar a la cuestión quirúrgica, pero a veces en el campo, acá el campesino, cuando un niño nace con un pie sambo, pie equino, los desaparecen porque creen que es una desgracia en el hogar, porque el niño nació con esa deformidad. Eso hay que tener presente. El pie plano, igual, cuando no hay formación de los arcos plantares, el arco longitudinal y el arco transversal. Ustedes para eso tienen que saber bastante anatomía. Traumatología no es, se fracturó, hay que operar. Se fracturó, hay que enyesar. No se trata de eso. Ustedes tienen que saber bastante la cuestión de anatomía. Miriam Quispe. Presente, doctor. ¿Dónde se inserta el tendón calcáneo? Ese es el problema, ¿no? De no saber anatomía. El tendón calcáneo o el tendón de Aquiles es lo mismo. Es lo mismo. Sino que la nomenclatura hoy en día ya no se dice tendón de Aquiles. Aquiles ya murió. Ya no hay la bolita de Bichat. No hay el arco de Riolano. Eso ya pasó a la historia. Ahora hablamos específicamente de la anatomía moderna. Tendón calcáneo. José Manuel Vilca. Presente, doctor. A ver, ¿cómo vas a pensar en un síndrome de compartimiento de la pierna? Por el dolor, doctor, que se va a ocasionar. También por la disminución de la sensación también. Mira, ustedes parece que la traumatología, no entiendo. Siempre piensen en síndrome compartimental, siempre piensen en una lesión vascular, en una lesión nerviosa. Los traumatismos, las caídas, el accidente de tránsito, una pelea, una riña, puede darles un síndrome compartimental. Eso entiendan ustedes, siempre por eso, pulsos distales. Hoy en día todo el mundo tiene a la mano su pulso oxímetro. ¿Qué les cuesta poner el pulso oxímetro? No es nada difícil. ¿Ya? Yanke Chana.
Presente, doctor. Buenas noches. A ver, dime, ¿a qué nivel cambia la arteria femoral de nombre arteria poplitea? A nivel de la región poplitea, doctor. No es así, falso. ¿Quién ha sido tu profesor de anatomía? ¿El doctor Giovanni? Usted. Le voy a decir que los vuelva nomás a anatomía, creo, ¿ah? Razón que ayer todo el mundo se ha jalado. No hay ningún alumno que ha aprobado. Todos están jalados. Toditos. No estudian, pues, no estudian. ¿Ah? No estudian. Tienen que estudiar, leer, complementar. ¿Ya qué les he encargado ayer? Ustedes tienen que ser autodidactas, ser, como se dice, como un niño. El niño, los niños, cuando ya están parándose, están caminando, están hablando, son científicos. Todo quieren aprender, todo quieren saber. Ustedes, ese es el trabajo que tienen que hacer. Repasa, pues, Denis. Repasa. Acuérdate que es el anillo del tercer aductor. ¿Qué es el anillo del tercer aductor? Qué lindo es ese nombre. ¿Por qué le llaman anillo del tercer aductor? Si no, yo no sé anatomía, estoy muerto. ¿Para qué hablar? Mónica Cuno. Mónica. Presente, doctor. Clínicamente, Presente, doctor. clínicamente un paciente sufre caída y tiene una posición púdica. ¿Qué es la posición? ¿Qué es ser púdico? ¿Qué cosa quiere decir lo púdico? Mónica, ¿qué es púdico? Macheli Turpo. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué significa para ti púdico? ¿Ve? No hay. Cuando uno no sabe qué es púdico, estoy muerto. Púdico es, en castellano quiere decir, viene de pudor. Digamos, la mujer, cuando está en una piscina, en una playa, quiere cambiarse, ¿qué hace? No va a ir a cambiarse y desnudarse, ¿no? Delante de la gente. Púdico quiere decir no exponer la parte del vello pubiano. De ahí viene. Se cubre. ¿Me entienden? Para eso encogen la rodilla y se cubren la parte del vello pubiano, se tapan. Ese es lo púdico. Esa posición de púdico están en las luxaciones de cadera. Cuando un paciente se cae, le duele, llora, hay deformidad, todo, y está en esa posición de púdico, allá, luxación de cadera, 100%. Ya ustedes ya tienen el diagnóstico. Así es. Lucy Puraca. Presente, doctor. Buenas noches. Paciente de 25 años. Anda por la calle Tacna, es asaltado. Le meten un arma punzo penetrante. Acude al hospital por dolor, aumento de volumen. En muslo, ¿qué vas a pensar? No sé, doctor. Lo primero que piense siempre en lesión vascular. Sí. Vean cómo está la arteria. Si hay pulso popliteo, si hay pulso pedio, si hay pulso tibial posterior. Tienen que saber de anatomía y dónde tomo el pulso pedio, dónde tomo el pulso popliteo. ¿Ah? Tienen que saber eso. Yo he tenido cuantos casos así. Viene el paciente cojeando. ¿Qué ha pasado? Me ha metido cuchillo al diablo. Ya, a sala de operaciones, urgente. Abrimos y se viene el huaico.
cualquier cantidad de sangrado. Tranquilo, yo sé reparar arterias, sé reparar venas, punto. Así es. Ustedes tienen que saber, tienen que aprender cirugía vascular. A ver, ¿quién entraba esta mañana a sala de operaciones? ¿Dónde están los alumnos? ¿Dónde están mis alumnos que han entrado a sala de operaciones esta mañana? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Qué sea tu compañera? Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. A ver, cuéntale qué has visto en la sala de operaciones esta mañana de la prótesis de cadera. Habla. Bueno, pudimos observar una extracción de prótesis de cadera de la parte proximal del fémur. ¿Qué edad tenía la paciente? 80 años, 90. 86. 90 años. Ya, ¿qué más? Cuéntame a tus compañeros qué es lo que has visto. Y la paciente tenía una osteoporosis severa y también, no tenía un estado adecuado como para una operación, ¿no? Tenía mucho edema en miembros inferiores y superiores y también estaba hipovolémica, ¿no? Incluso hubo necesidad de tener de colocar un bola de sangre extra. Nada más. ¿Y qué cosa hemos demorado los cirujanos ahí operando? En cerrar, hubo una vena, un ¿Vena? vaso, Arteria. una arteria que estaba... Una perforante. ¿Cuántos perforantes Una tienes tú arteria. en la arteria femoral? ¿Cuántos perforantes tienes? A eso les voy a preguntar yo en el examen. Porque no saben anatomía. ¿Qué voy a hablar yo si no saben anatomía? 4 perforantes, otros dicen 3, pero yo me quedo con los 4. Entonces, la operación que hemos hecho, hemos abierto, hemos retirado la prótesis que ya estaba entrándose a los intestinos, la prótesis de cadera, por la osteoporosis, el edema generalizado de la paciente, el mal estado general y el sangrado profuso. Hemos mojado tres paquetes, o sea, 30 compresas. Vean, 30 compresas. ¿Y cómo operamos? Habla, Caterín. Davidza, habla. ¿Cómo operan los cirujanos? Están llorando, se ponen nerviosos. Cuéntales a tus compañeros. A ver, Robert. Sí, doctor. Complementa a tu compañera. Bueno, primeramente en cuanto a la paciente, usted ya mencionó, tenía 90 años. Básicamente la operación era para retirarle la prótesis, doctor. Creo que era una prótesis de Thompson, debido a que ya como usted mencionó, ¿no? Ya se le estaba metiendo hasta los intestinos, incluso la paciente no se podía sentar, ¿no? Y básicamente le producía dolor. Entonces era por ello que, para quitar esa prótesis y sobre todo darle una calidad de vida a la paciente, ¿no? Ya que por más que se le quitó la prótesis, igual la paciente ya no podía caminar, ya estaba ya mucho tiempo en silla de ruedas y básicamente fue para darle tal vez una calidad de vida. En cuanto a la operación, doctor, bueno, cómo ¿Cómo operamos. ves tú a los cirujanos? ¿Cómo los calificas a los cirujanos? Ya, doctor. Bueno, a lo que vi, doctor, tanto usted como el doctor Fuentes estaban tranquilos, ¿no? Tal vez no les brindó lo que es el personal de cirugía todas las herramientas que se necesitaban, ¿no? Tal vez en esa parte, tal vez hubo una deficiencia, por decirlo así, pero en lo personal los he visto, doctor, relajados, que saben hacer su trabajo como tal, y creo que por eso al final todo salió bien, ¿no? Si bien la paciente incluso era una paciente de riesgo quirúrgico 4, si no me equivoco. Así es, jóvenes. Nosotros los cirujanos tenemos que tener
las habilidades necesarias. Tranquilidad. Yo me río en las cirugías, no me estoy riendo de verdad, ¿no? Me río en el sentido de que está uno tranquilo, uno tiene esa seguridad. Puede pasar cualquier accidente, se soluciona. Ya les he dicho, al cirujano se lo conoce porque sabe solucionar sus problemas, no porque opera bonito, porque cose bonito. No, eso lo hace cualquiera. Y así es. Son experiencias que nunca se van a olvidar ustedes. Así es, así, y nuestras cirugías son bastante cruentas. Cruento quiere decir pues, que sangra cualquier cantidad, por eso siempre a la mano, sangre. Hay que reponer la pérdida de sangre. Urgente. Son vidas humanas. Nosotros no podemos estar ahí jugándonos con la vida de nadie. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido todo lo que les he dado y de ahí va a venir el examen. Que no sepan anatomía, que no me sepan cuántos músculos tiene la pierna, que no sepan cuál es el triángulo de sustentación del pie, que no me sepan a qué se llama juanete, que no me sepan qué es un pie griego, que no me sepan qué es un pie talipes, que no me sepan qué es qué diferencia, dónde está el ligamento semilunar en la rodilla, muertos conmigo, tienen que leer, lea, qué difícil es, yo lo repaso la anatomía en 30 minutos, todo, pero ustedes, pero no sé, ¿qué harán? Bueno, jóvenes, ¿no hay alguna pregunta? Entonces vamos a dar por concluido, jóvenes, ¿ya? Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.